¿Sí? Mm, Gracias. Mm, Genial. Vale, gracias, Loli. Beatriz, ¿tú también me oyes y me ves? A ver si los que vais entrando me vais confirmando que esto ya por aquí a la tercera va la vencida. Hola, Alberto. Vale. Ay. A ver. Eso, como os dice Patricia, os estaba esperando. Ahora sí, vale. Ahora sí, súper bien. Hola, Benedetta. Hola, uy, qué bien, cuántos holas, cuánta alegría. Ahora sí, ahora sí. Ay, dejamos pasar la ira, dejamos pasar el miedo y nos quedamos con la alegría, ¿os parece? Que vayamos empezando esta charla con ella, con esa sonrisa y con vuestra paciencia, vuestra alegría, de eso es. Ay, ahora sí, vale. Vale. Jo, pues muchas gracias por vuestra paciencia, por acompañarnos en esta tarde y sobre todo por este mareo de baile que el té, sí, los que no tenéis té a mano, a por uno de ellos. Como os decía, daros las gracias por apuntaros a esta charla, a compartir este ratito y por esta media hora que llevamos de retraso ya entre una cosa y otra, por esos problemas técnicos. Pues gracias, Cristina. Sí, son cosas del directo y hacemos lo que podemos. Y entre todos esas cosas son importantes. Y hablaremos de lo que acaba de pasar. Hablaremos en un ratito cuando esperamos que las cosas nos salgan de una manera y luego salen de otra. Cómo nos lo tomamos, cómo vivimos esas situaciones. Entonces, porque mucha gente diría, madre mía, qué mal está saliendo la charla de Nika, está siendo un desastre. Pues yo no lo creo así. Yo no creo que esté saliendo tan mal ni que esté siendo un desastre. Creo que yo estoy aprendiendo de todo esto y estoy viviendo todo esto con todos los sentidos. Mientras vais entrando poco a poco en la sala, os vais acomodando, vais viendo que la conexión funciona, o la Melieta, y como os decía, no me voy a tomar, sigo con mi emoción y reposando. No tengo la sensación que esta media hora haya ido tan mal, haya sido un fracaso y nos tengamos que enfadar o entristecer o dramatizar por lo que ha pasado. Porque seguro que yo la primera y muchos de nosotros podremos aprender de esta media horita en la que nos hemos estado buscando y hemos estado tratando de encontrarnos y de que me vierais y yo de leeros y ha sido difícil. Con lo cual, si os parece, porque tampoco quiero retrasaros mucho más. Mira qué bien, María, me alegro que hayas llegado a tiempo. Como os decía, ya os iré leyendo
en medio de la charla, pues si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer, pero si os parece empezamos, ¿vale? Porque no os quiero retrasar mucho más el tiempo que habéis decidido invertir en esta charla y en aprender un poquito más. Entonces, la charla de hoy la he titulado Vivir las emociones aprendiendo. Realmente el título inicial era Opositando, porque ya sabéis que la pizarra Opositores es una escuela de maestros para formar a profesores y a maestros. Llevan muchos años trabajando y están en Valencia, pero también tienen otras sedes por España y también hacen la formación online. Entonces, inicialmente yo pensé que solo era para los alumnos de la pizarra, pero finalmente me confirmaron que podía ser abierto, como muchos de vosotros estáis, que ya de oposiciones y de carreras y de estudios vais muy sobrados y hace tiempo que ya probablemente no lo practicáis, pero sí que aprender seguimos aprendiendo toda la vida. Entonces, decidí hacer esta charla un poco más abierta para que tuviera cabida para todo el mundo y pudierais sacar también vosotros algo de eso. Quiero empezar la charla hablando de Erich Fromm. Erich Fromm escribió El arte de amar, que fue un libro que leí cuando era jovencita, pero en estos últimos tiempos lo he vuelto a releer, ha vuelto a caer en mis manos. Y Erich Fromm dice que el amor es un arte. El amor es un arte porque requiere conocimiento y esfuerzo. Dice que el amor no es azaroso, que el amor no es algo que te pasa por suerte, que te lo encuentras y ya está, sino que es algo que te tienes que esforzar, lo tienes que crear y tienes que conocerlo para que el amor esté y funcione. Y pensando en él y pensando en esa cita que tiene, vi que no difiere tanto del aprendizaje. Así que el aprendizaje, como el amor, es un arte, porque tenemos que esforzarnos y tenemos que desarrollarnos para aprender. El aprendizaje no viene así de la noche a la mañana en nuestra vida. No aprendemos las cosas sin más. Requiere un esfuerzo. Entonces, el amor y el aprendizaje realmente no difieren tanto y, como os digo, son un arte. Y bueno, pues sabiendo que aprender es un arte y al igual que el amar se tiene que aprender y somos capaces de poder aprenderlo, ¿qué cosas necesitamos para aprender? ¿No? Porque, ¿vale? Ya tenemos claro que no es azaroso, ya tenemos claro que aprender no te cae del cielo, no tienes ahí una visión amplia de las cosas, el conocimiento no aparece porque sí. ¿Qué cosas necesitamos? Pues he estado reflexionando y creo que necesitamos 4 cosas para aprender. Necesitamos un motivo. El motivo, una motivación. ¿Para qué voy a aprender todo este tocho de material? ¿Para qué voy a aprender esta asignatura? ¿Para qué voy a aprender esta carrera? ¿No? Es importante buscar esa motivación en nosotros a la hora de aprender, a la hora de buscar un camino. Entonces, desearía que cuando elijáis algo que aprender, algo para trabajar, no os guiéis en el dinero, que el dinero no sea la única motivación. Por supuesto, todos tenemos que pagar facturas, todos tenemos que llegar a fin de mes, todos tenemos nuestros placeres, pero desearía que ese no fuera vuestro motivo principal, el dinero, para trabajar o para aprender o para estudiar. Desearía que fuera algo mucho más intrínseco a vosotros, que fuera algo que tuvierais más claro, que fuera algo que desearais de verdad, algo que sintierais que se os da bien, algo que sintierais que ahora hablaremos también de eso, de lo que es el Ikigai. Pero la motivación es, ¿y yo para qué? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Yo para qué estudié psicología? ¿Para qué me hice psicóloga? Pues os aseguro que para ganar dinero no, porque me gusta contar esa anécdota que cuando le conté a mi hermano mayor que iba a estudiar psicología, mi hermano mayor me dijo muy preocupado, pero tú sabes que de eso no vas a vivir, ¿verdad? Que te vas a morir de hambre si estudias psicología. Y dije, bueno, pues sí, puede ser, pero chico, creo que me gusta y se me puede dar bien y bueno, ¿por qué no voy a intentarlo, no? Entonces, un motivo para aprender, que sea eso, la motivación, búscate ese motivo.
Buscad ese motivo que os mueva para invertir todo el dinero, todo el tiempo y todo el esfuerzo que vais a aplicar. Una cosa que he estado reflexionando que necesitamos para aprender son unos medios, es decir, material, ¿vale? De ahí podemos hablar, por un lado, de cómo somos. Me explico. A la hora de vivir, de aprender, nos dividimos en 3 tipos. Podemos ser visuales, podemos ser auditivos o podemos ser kinestésicos. Los visuales son los que aprenden a través del conocimiento, de vídeos. También se ayudan mucho, o son esas personas que tienen esa memoria fotográfica, que con un esquema, cuando están haciendo el examen, se acuerdan de ese esquema y dicen, vale, sí, pues eso está aquí y con 2 segundos visualmente, ¿se me escucha abajo? No. Visualmente se acuerda de todo. Luego están los que aprenden a nivel de audición. Son esos que necesitan repetirse una y otra vez la lección o necesitan que alguien se las cuente para aprender, ¿vale? Y por último están los kinestésicos. Los kinestésicos son los que necesitan pasearse por la habitación, son los que necesitan moverse cuando están estudiando y entonces a través de ese movimiento, tanto de caminar como ese movimiento del cuerpo, son los que de ese modo van adquiriendo conocimiento de un modo más fácil. Entonces, ¿sabéis qué tipo de estudiante o aprendiz sois? Si sois más visuales, auditivos o kinestésicos. Yo, si tuviera que decir, diría que soy auditiva. Me encanta que me expliquen cosas. Cuando alguien me explica algo, se me queda mucho más que si yo lo leo o si lo tengo que estudiar. Si alguien me cuenta algo, probablemente, yo creo que soy de los 3 tipos. Dices, Sara, ¡jo, qué guay! Pero yo no, yo creo que si alguien me cuenta algo, me cuenta, pues ya sea una teoría, ya sea un tocho muy grande, ya sea un cuento, por ejemplo, si me lo cuenta se me queda muchísimo más que si lo leo o si me muevo. Luego, materiales. Dentro del apartado de materiales, os dejo que reflexionéis sobre los 3 tipos que sois, ¿vale? Después, dentro de materiales podemos aprender con libros, estamos aprendiendo con vídeos, podemos aprender también, cómo no, con la experiencia. Aprendemos con la experiencia casi siempre. Lo que más se nos cala, es un gran maestro esa experiencia, ¿vale? Luego también podemos aprender por nosotros mismos y también podemos tener maestros a la hora del material, a la hora de estudiar y de aprender, es tener conciencia plena, es estar en lo que estáis haciendo. No podéis estar aprendiendo algo pensando en lo que vais a hacer a la tarde o pensando en que tenéis que llamar a alguien o pensando en el pasado, ojo con el pasado y el futuro. Si estáis estudiando, por favor, que sea con conciencia plena, que sea con toda vuestra esencia en lo que estáis haciendo, porque si no, ya podéis estar leyendo, ya podéis estar escuchando, ya podéis estar paseándoos por la habitación, que si no estáis con conciencia plena no se os va a quedar nada de lo que estáis aprendiendo en ese momento. Entonces, esas 4 cosas referente al tema de los medios o material que se necesita para aprender. Un tercer punto que necesitamos es el equilibrio entre la razón y la emoción. Cuando solo utilizamos la razón para aprender, mal camino, porque no se nos queda impregnado debajo de la piel, aprendido con ese H intercalada. Es cuando se nos cala realmente un aprendizaje. Y si solo estamos con la emoción, nuestra razón no tiene espacio ni tiempo para quedarse con
eso mentalmente, con lo cual necesitamos ese equilibrio entre la razón y la emoción. Es muy importante. Y de las emociones hablaremos un poquito más tarde, pero bueno, en el prólogo también ya hemos estado hablando mientras estábamos esperando que se iniciara este vídeo. Os he hecho un pequeño spoiler. Pero vamos por el último punto que necesitamos para aprender. Y es que el aprendizaje tenga un sentido. Os hablaba antes del Ikigai. El Ikigai es la mezcla entre lo que se te da bien, lo que te da alegría hacer y por lo que no te cuesta levantarte por las mañanas. Y encima lo disfrutas. Eso es el Ikigai. Algunos, independientemente de la edad que tengamos, si seguimos o podemos seguir buscando nuestro Ikigai. Para nada eso es un fracaso de vida, porque hay pacientes que me dicen, Jónica, pero es que ya tengo casi 30 años y aún no sé cuál es mi Ikigai. Y al menos lo estás buscando, eso ya es importante. El hecho de que te estés moviendo hacia ello, que tengas esa inquietud para moverte, para descubrirlo, eso ya es muy, muy, muy importante. Con lo cual, el Ikigai llegará y el tener ese sentido de vida, el hombre en busca de sentido, que dice Eric Fromm, otro clásico que si no lo habéis leído también os recomiendo. Si encontramos un sentido a ese aprendizaje, encontraremos un sentido para hacerlo mucho más fuerte que el simple hecho de tomar un camino sin sentido. ¿Vale? Daos cuenta como el tema del sentido y la motivación que hablábamos al principio están bastante relacionados. Y por otro lado es muy, muy importante tener la sensación, junto con esto que estoy hablando del sentido, que lo que vamos a aprender es útil. Es decir, ¿cuántas cosas recordáis de cuando estabais en el colegio, en el instituto, incluso en la carrera o en la formación que hayáis hecho, que pensaseis en ese momento, madre mía, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve estudiar la mitocondria? ¿Para qué me sirve estudiar, no sé, filosofía? Cualquier cosa que en ese momento no le encontráis sentido, pero os aseguro que todo lo que estudiáis en algún momento, si realmente lo creéis, va a tener un sentido en vuestra vida. El tema es, como os decía, no desdeñar nada, ningún aprendizaje se puede desdeñar, ningún aprendizaje es inútil en nuestra vida, porque en algún momento seguro lo podemos utilizar. Y ya sabéis el famoso refrán que el saber no ocupa lugar. Entonces, si de todo lo que se aprende nada es desdeñable porque somos conscientes que en algún momento lo podemos usar, aprender es una maravilla. Estáis ahí comentando esto del Ikigai. Os recomiendo muchísimo el libro de mi querido amigo Francesc Miralles y de Héctor García, que publicaron hará unos años y se ha traducido a más de 80 idiomas, que por ese título Ikigai. Os explico un poco qué es eso del Ikigai y cómo encontrarlo. Entonces os decía, disculpad un momentito, vamos aquí. Os decía que si hay si encontráis ese sentido al estudio, al aprendizaje, a aquello que estáis haciendo en ese momento y no lo consideráis como desdeñable, nada será un fracaso. ¿Sí? Si todo aquello que hacéis lo dotáis de sentido, nada será un fracaso. Os pongo de ejemplo lo que ha pasado con esta charla, que ha empezado media hora más tarde porque teníamos problemas técnicos. Alguien puede decir, madre mía, qué fracaso de charla que ha tenido que empezar media hora después porque no iba bien.
Pues como os decía al principio, para mí no, para mí ha sido un aprendizaje. El ver que, pues, aunque hagas pruebas y pruebas, porque hemos hecho 3 pruebas con Patricia y habían ido bien. Y aunque hagas pruebas, aunque lo intentes, aunque todo esté preparado, no siempre las cosas salen como uno espera. Entonces, ¿eso es un fracaso? Os decía, para mí no. Para mí habrá un aprendizaje de eso. Y ahí, en esa experiencia, donde alguien podría pensar que ha sido un fracaso, lo importante, daos cuenta que han sido las emociones. Como os he compartido la alegría, por supuesto, también mi ira, también mi miedo a que no pudiera daros esta charla y compartir este ratito con vosotros. Entonces, el tema de sentir que cuando intentamos algo, cuando probamos algo, no es un fracaso, con eso tenéis el éxito en la vida, en el estudio en este caso, pero también en la vida. Me podéis decir, Jánica, pero soy un opositor o una opositora y en las próximas oposiciones si suspendo, pues puede ser un fracaso. Bueno, no, porque que algo no salga como esperas, ya sea un examen, ya sea una relación, ya sea una charla, que algo no salga como esperas no es fracasar. Fracasar es no intentarlo. Fracasar es no estudiar, fracasar es no perseguir los sueños. Eso es fracasar. Pero la idea de que abandonar algo o suspender un examen o que las cosas no salgan como uno tenía pensado, por favor, quitaos de la cabeza que eso es fracasar porque no es así. Si podéis sacar un aprendizaje de eso, si podéis aprovechar todo ese camino, eso es lo importante. Siempre pongo el ejemplo del camino de Santiago. Lo importante del camino, sí, vale, llegar a Santiago mola mucho y es una experiencia muy chula, llegar allí, besar el santo, pero ¿y las diferentes paradas? ¿Y lo que pasa en el camino? Porque poca gente que ha hecho el camino se queda con, ¡oh, qué chulo llegar a Santiago! No, la gente te cuenta las experiencias del viaje. Pues conocí a tal gente, comimos mucho pulpo, el momento de mojarse los pies después de un duro día de camino era lo mejor, una sensación súper buena. Eso es el aprendizaje, eso es el camino, eso es la vida. Entonces, os voy a contar una anécdota que me gusta contar mucho sobre el fracaso y sobre el no fracaso. Os voy a contar, si me permitís, una anécdota y luego os contaré un cuento. Hay una anécdota que cuento mucho a mis pacientes en consulta y el otro día le contaba a Marieta, la coprotagonista de esta historia, y se le decía que le recordaba esta anécdota con mucho cariño. Resulta que yo empecé a nadar en aguas abiertas hace 2 años y fue gracias a mi amiga Marieta que me motivó para ello. Entonces llevaba 2 meses nadando y nos apuntamos a una travesía en Puzol, un pueblecito de aquí de Valencia. Y estaba la opción de apuntarte a 1 kilómetro o a 2 kilómetros en la travesía. Y yo, como soy una valenteta, me apunté a los 2 kilómetros. Entonces, al inicio, antes de empezar la travesía, yo estaba como con susto de madre mía, ¿qué he hecho? Y si me da un tirón, si me dan calambres, si no la termino, no sé qué he hecho, yo acabo aquí un sábado por la mañana, me va a ir mal. Entonces Marieta me cogió y me dijo, mira, Nica, un sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, estás aquí a punto de meterte al agua y nadar y eso ya es un éxito. Si no la terminas, si te pasa algo y te lesionas, no será un fracaso, porque el hecho de que la empieces, de que te hayas atrevido, de que te hayas apuntado, ya has hecho mucho más que mucha gente que no ha hecho eso. Mucha gente que un sábado por la mañana ha decidido no estar aquí. Y os aseguro que esas palabras, mientras estaba nadando, las tenía en la cabeza y mientras iba braceando y mientras me iba agotando una y otra vez, recordaba esas palabras de mi amiga Marieta y resonaban en mi cabeza una y otra vez. Os cuento que quedé última en esa travesía. Sí, quedé última y creo que nunca me he sentido más feliz que en esa ocasión de quedar última. Sí, porque
imaginaros, llegaba yo a la playa después de nadar 2 kilómetros que estaba reventada, con todos los kayaks de seguridad a mi alrededor, pensando, madre mía, esta chiquilla se nos queda aquí a mitad camino, esta chiquilla no termina. Y sí que terminé, claro que terminé. Entonces, esa alegría de terminar, de haber hecho ese esfuerzo, de no haber fracasado simplemente por el hecho de ya estar ahí y vivir eso, para mí ya fue mucho. Entonces, es algo que vivo conmigo, siento conmigo que no es fracaso si lo intentas. Entonces, a todos los opositores, me gustaría que recordaréis esta anécdota en el momento que vayáis a hacer el examen y recordéis que ya solo por el hecho del esfuerzo que habéis hecho preparándoos todas esas semanas con esos preparadores que han estado con vosotros de la pizarra, con todo ese esfuerzo y esa ilusión que hayáis metido, ya habéis ganado. Ya no habéis fracasado, ya no está mal, ya habéis ganado más que mucha gente. ¿Vale? Y ahora me permitiréis, relacionado con este tema del fracaso o de lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida, contaros un cuento. Un cuento que sale en mi libro, Aporta o Aparta, que se publicó hace 3 años ya. Vamos por la segunda edición. Y es un libro, digamos, de divulgación de psicología y donde además de contar casos de mis pacientes, pues eso, os cuento un poquito cosas de la psicología y cómo trabajo, ¿vale? Pues si me permitís, os cuento un cuentecito muy breve sobre esa idea que podemos tener de buena suerte o mala suerte. Dice así: érase una vez un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día, el caballo se escapó a la montaña. Los vecinos del anciano labrador se acercaron a la granja para consolarle en su desgracia y le decían: ¡qué mala suerte que tu único caballo se haya escapado! A lo que el sabio anciano replicó: ¿mala suerte o buena suerte? ¿Quién sabe? Unos días más tarde, el caballo volvió de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes, tantos que casi no cabían en la granja. Entonces los vecinos acudieron a felicitar al labrador diciéndole: ¡qué buena suerte que tu caballo regresara y además trajera consigo un montón de caballos más! A lo que éste le replicó: ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, éste lo tiró al suelo y el joven se rompió una pierna. Todo el mundo consideró que aquello era una desgracia, por lo que fueron de nuevo a decirle al anciano: ¡qué mala suerte que tu hijo se haya roto una pierna! Ante lo que el anciano replicó: ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Una semana más tarde, el país entró en guerra y fueron reclutados todos los jóvenes varones que se encontraban en condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo y se libró de ir a la guerra. ¿Fue eso buena suerte o fue mala suerte? ¿Quién sabe? Daos cuenta como muchas veces con este cuento podemos reflexionar cuántas cosas pensamos que qué mal ha salido, qué fracaso, ha sido un desastre, es lo peor que nos ha podido pasar, y podemos dramatizar esa situación hacia el malestar y hacia el sentirnos mal. Pero como nos revela este cuento, cuántas cosas malas, de mala suerte, y lo pongo entre comillas, nos pasan y finalmente es lo mejor que nos podía pasar. ¿Sí? Os dejo que reflexionéis también sobre eso. Y por último, porque tampoco quiero extenderme mucho más y abrumaros con conocimiento el lunes por la tarde, después del ratito que os he hecho esperar sobre todo, no quiero irme sin compartir con vosotros 2 cosas. Una de ellas es la diferencia entre emociones y sentimientos. Os hacía el spoiler en
en la introducción a la charla, cuando estábamos intentando conectar, que tenemos 5 emociones básicas. La ira, la tristeza, la alegría, el miedo y el asco. ¿Sí? Todo aquello que viváis, sintáis, experimentéis, que no son estas 5 emociones, lo llamamos sentimientos. ¿Vale? ¿En qué se diferencian los sentimientos de las emociones? Pues las emociones son espontáneas, aparecen. Cuando os decía, estoy sintiendo alegría, no, ahora está apareciendo el miedo. Bueno, ahora la ira, sí, la ira va ganando. ¿Por qué? Porque es algo que yo no controlaba y es algo que yo iba sintiendo, que aparecía a medida que iba pasando el tiempo, que os veía que estabais escribiendo, que intentaba que me vierais y me ponía iniciando emisión y la emisión no iniciaba. Entonces, ante algo que iba sucediendo, sin control, mi cuerpo iba reaccionando, ¿vale? Y las emociones salen, no me veis, pero estoy señalando mi tripa, ¿vale? Las emociones salen de esas neuronas que tenemos en el intestino, que son donde también encontramos la intuición, todo aquello que no pensamos, no premeditamos, no medimos, que sale espontáneamente con lo que vamos haciendo, esas son las neuronas que tenemos en el intestino. Y las emociones, además del cerebro, también están relacionadas con esas de ahí, ¿vale? Todo aquello que no sean esas emociones, que no salgan espontáneamente y que tienen un componente racional, son sentimientos. Por ejemplo, el amor, la melancolía, la vergüenza, la frustración, la ilusión, el rechazo, todas esas cosas son sentimientos. Un sentimiento siempre se basa en una emoción, pero siempre tiene una carga racional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos frustramos? Mejor dicho, ¿de dónde sale la frustración? La frustración sale de tener una ilusión, que también es racional, algo elaboramos en nuestra cabecita y de repente sale la frustración. La frustración tiene 2 emociones consigo, la ira y el miedo. Y la tristeza, quizá también. Podríamos poner 3. Entonces, ¿por qué podemos pasar de la ilusión a la frustración tan rápido? ¿Por qué podemos pasar de la ilusión al abatimiento, al gozo, a la desgana tan rápido? Porque nuestra mente también lo genera. Ante una emoción que sentimos, nuestra mente empieza a elaborar un pensamiento y en función de ese pensamiento que elabore nuestra mente, una emoción se transformará en un sentimiento o en otro. ¿Sí? Entonces, cuando me venís diciendo que os sentís de una manera u otra, en consulta a mis pacientes siempre se lo pregunto y os invito a que poco a poco lo vayáis pensando y dándole vueltas vosotros también. Cuando os sentís de una determinada manera, 1, ¿qué emoción hay de base? De esas 5 que hemos comentado. Y 2, ¿qué pensamiento está retroalimentando ese sentimiento? Porque siempre hay un pensamiento que, si ese sentimiento sigue, lo va a ir retroalimentando. Y en tanto en cuanto conozcáis ese pensamiento, podréis pararlo. Por ejemplo, con el sentimiento de frustración, puede venir consigo un pensamiento de es que tengo que conseguirlo. O un pensamiento de es que ya sabía yo que no se me iba a dar bien. ¿Habéis experimentado alguna vez algún pensamiento así? ¿Algún pensamiento que os boicotee y que haga que vuestro estado de ánimo cambie en segundos? Seguro que sí, ¿no? Entonces, ya. ya esperaba yo esas respuestas, pero son muy normales, Sara, Sergio, que habéis dicho que sí, que muchas veces os ha pasado y habéis tenido esos pensamientos. Son normales y tampoco hay que machacarse con ellos. El tema es, como os decía, importantísimo, aprender a identificarlos y después aprender a cambiarlos. Porque si es un pensamiento, lo estamos generando nosotros. Os decía que las emociones salen y nos ayudan a sobrevivir y aparecen espontáneamente, pero los pensamientos no. Entonces, si los pensamientos
los generamos nosotros, obviamente se pueden desaprender. Todo aquello que aprendemos se puede desaprender. Y todo aquello que pensamos se puede contrastar, se puede debatir, ¿vale? Por eso yo siempre digo, cuando penséis y cuando le estéis dando vueltas a algo, siempre comentarlo con alguien, o sea vuestra psicóloga o psicólogo de cabecera o algún amigo de confianza, porque siempre que hablamos con nosotros solos, nos damos la razón, para bien y para mal. Entonces, si nos damos la razón, no cambiaremos ese pensamiento. Pero si delante tenemos una persona que nos pueda contrastar eso que estamos pensando, que nos pueda hacerle dar 20 vueltas a eso que estamos pensando y podemos cambiar ese pensamiento, si cambiamos ese pensamiento, cambiaremos el sentimiento. Por eso os decía al principio, cuando en el punto de qué necesitamos para aprender, necesitamos ese equilibrio entre razón y emoción. Porque la razón es la que nos ayuda a que nuestras emociones estén más serenas, porque ayudamos a nuestros sentimientos a estar más serenos. Entonces, en tanto en cuanto haya ese equilibrio entre emoción y razón, entre la ilusión o la alegría y esos pensamientos que nos aparecen, habrá más equilibrio y aprender será mucho más sereno. ¿Vale? Y ya para terminar, ¿qué podemos hacer para romper esos pensamientos que nos boicotean? ¿Qué podemos hacer para dejarlos de lado y qué podemos hacer para que no nos impidan o invadan el aprendizaje? ¿Vale? Porque muchas veces seguramente os ha pasado, a los opositores, a los que estáis estudiando, que Nica, no me concentro, Nica, se me va, Nica, yo me siento y estoy horas, pero nada, no estoy. Acordaros que os decía la importancia de la conciencia plena, de estar haciendo lo que estáis haciendo. Pero sí todo, ¿cómo se consigue esa conciencia plena? ¿Cómo podemos hacer para que ese pensamiento que no queremos que nos invada de esa manera nos deje en paz, nos deje tranquilos y podamos tomar las riendas de la situación, que en ese caso es el estudio? Bueno, pues por un lado, y súper importante, no solo aplicado a estas cosas, sino en general, buscad la utilidad de un pensamiento, de ese pensamiento que tenéis dando vueltas. Es decir, ¿os ayuda? También importante descubrir si es real ese pensamiento y si lo necesitáis en vuestra vida, si se trata de algo que podéis hacer, si se trata de una toma de decisiones o si se trata de emociones. Muchas veces es un pensamiento asociado a una emoción y una retroalimenta a la otra. Entonces, por un lado, identificar ese pensamiento y si os sirve, si podéis hacer algo, si es real y si es útil. ¿Vale? Por otro lado, importante, la práctica del mindfulness. Muchos de vosotros, me consta, sé que lo conocéis y lo practicáis. El mindfulness es la práctica de esa conciencia plena, de ese ejercicio de, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no es dejar la mente en blanco, sino que se trata de elegir un pensamiento y focalizarnos en él. Un pensamiento y elegir un pensamiento y focalizarnos en él muchas veces puede ser complicado. Por eso remitimos a la respiración, porque es algo que hacemos sin darnos cuenta y importante que lo hagamos. Y no tenemos que tener voluntad en él, pero sí tenemos que tener voluntad en fijarnos en la respiración. Entonces, cuando aprendemos a meditar, siempre se dice eso, que aprendamos a fijarnos en la respiración, en cómo es el ritmo, porque sin hacer nada nos podemos fijar en eso. ¿Qué pasa cuando estáis meditando, como decís muchos, y se os va? Se os va es que aparecen pensamientos, que os olvidáis de que respiráis y de que no estáis en lo que estáis. No pasa nada. Eso es lo importante, eso es la meditación. Porque en tanto en cuanto más veces vayáis y vengáis de la concentración, de la respiración,
más veces estáis meditando, más veces estáis ejercitándoos. ¿Sí? Es como hacer flexiones. Lo importante no es estar en bloque, estar como una tabla. Lo importante es bajar y subir, y bajar y subir. Entonces, con la meditación es igual. Se trata de tomar conciencia y cuando nos vamos, volver. ¿Vale? Tenéis muchos libros, tenéis mucho material e incluso, perdón, muchos vídeos con los que podéis aprender a meditar y hacer mindfulness. Otra práctica que me gusta a mí muchísimo y trabajo mucho con pacientes en consulta con pensamientos obsesivos, con pensamientos de esos que te atrapan y no te dejan, es acudir a los sentidos. Me explico. Cuando nuestra mente está ocupada en un pensamiento, ese pensamiento. Me hace gracia porque algunos pacientes lo llaman el hámster, otros lo llaman la lavadora, otros lo llaman la centrifugadora. No sé vosotros si tenéis un concepto o un término para definir a vuestra mente cuando entra en bucle y está con un pensamiento o con varios pensamientos y no para. Pero me hace mucha gracia esos que utilizan mis pacientes. Y claro, los pensamientos obsesivos se quedan ahí, en nuestra cabeza, y dan vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, importante, secuestro mental. Ese también me gusta, ese de secuestro mental. Beatriz, recurso para romper eso, acudir a los sentidos. ¿Vale? El tacto. Importantísimo. El olfato. Si escucháis algo, prestar atención. Por ejemplo, poneros alguna canción y tratar de identificar cada instrumento que está sonando. Vista. Mirad cosas diferentes, buscad detalles de cualquier cosa que tengáis. Acudid a los sentidos. O cuando estéis comiendo algo o probando algo, el sentido que me faltaba, el del gusto, que tanto me gusta a mí. Saborearlo, vivirlo realmente. Eso es un modo, claro, si lo obligamos a nuestra mente a tomar conciencia y a buscar qué es eso que estamos tocando, oliendo, escuchando, viendo, degustando, ese pensamiento que nos tenía secuestrados ya no tiene sentido, no tiene cabida, porque le estamos dando otra cosa con la que entretenerse. Entonces, si acudimos a los sentidos esas veces para que nuestra mente se entretenga, ese pensamiento desaparece. ¿Vale? Os invito a que lo probéis y que me digáis qué os parece. Por ahí también dice Sala, la pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí, eso también es una expresión muy, muy común. Y veo que ya habéis dado ahí material que preguntaba Rosa sobre el mindfulness de Vicente Simón, también está de Andrés Martín Asuero, la Universidad de Valencia también, Luis Moya está haciendo investigaciones sobre eso. Tenéis mucha información en las redes para apoyaros para la práctica del mindfulness y de la atención plena. Y luego, el último punto que quería compartir con vosotros, el run run también, Loli, el run run también está ahí. Pero el último punto que quería compartir con vosotros para romper ese run run, esas pescadillas, ese hámster que da vueltas y ese secuestro mental, es que fijaros, y aunque suene contradictorio, le deis un tiempo a ese pensamiento. ¿Sí? Me explico.
Imaginaos que algo os tiene atrapados y por más que intentáis ir a los sentidos, por más que intentáis meditar, por más que salgáis a pasear la neurona, que es una expresión que uso bastante, y hacer ejercicio y caminar y segregar endorfinas, ese pensamiento sigue ahí, negociad con él. Hablad con él y decirle, bueno, te voy a dar un tiempo, cronometrad vosotros el tiempo que consideréis para ese pensamiento y negociad con él que vais a darle ese tiempo para explayarse, para estar, y una vez el tiempo termine, lo vais a dejar de lado hasta el próximo día, si necesita su espacio, si necesita más tiempo. De ese modo, ese pensamiento que es nuestro, que hemos creado, le damos el valor que necesitamos que tenga, pero ni más ni menos. El que nosotros elegimos que ese pensamiento tenga. Daos cuenta al fin y al cabo como el tema de los pensamientos y de los sentimientos tiene que ver con nuestra voluntad, aunque pensemos que no. Tiene que ver con lo que queremos pensar, tiene que ver con expectativas, tiene que ver con deseo, tiene que ver con frustración, tiene que ver con todo eso que queremos pensar y esperamos que pase y queremos que suceda y nos puede hacer la zancadilla. Con lo cual, os invito a eso, a que le deis ese tiempo y ese espacio, solo ese tiempo y ese espacio, y cuando eso termine, seguir adelante. Y seguir con lo que estabais haciendo, con lo que teníais planeado ese día, con todas esas cosas que tenéis en la lista de quehaceres, que seguro que muchos funcionéis con esas listas de quehaceres, y eso lo dejáis aparcado. Y al día siguiente, si queréis dedicarle otro rato, porque no lo habéis resuelto, le volvéis a dedicar 5, 10, 15, una hora, el tiempo que queráis, pero no más de eso. Se trata de que empecéis a sentir que tenéis el control de vuestra mente, de que tenéis el control de vuestro pensamiento y por tanto de que tenéis el control de vuestra vida. ¿Vale? Eso es muy importante porque a veces parece que estamos viviendo la vida, pero si no la acompañamos con esa conciencia, si no la vivimos realmente, apasionadamente, con todos los sentidos, se nos irá escapando. Entonces, la importancia de considerar, como os decía al principio de todo, el aprendizaje como un arte, el aprendizaje como un esfuerzo, el aprendizaje con un conocimiento. Y al igual que hacemos con el amor, tratarlo con todo el cariño, porque en algún momento todo aprendizaje tendrá sentido. Entonces, nada, muchas gracias de verdad a todos los que habéis estado por compartir este ratito con nosotros, con la pizarra y conmigo, por vuestras aportaciones, por la paciencia, por las alegrías y espero veros muy pronto. Mucha suerte a los opositores. Disfrutad muchísimo de vuestro estudio, llenaros de toda esa alegría y disfrutad del camino. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.